¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Los saludo con el gusto de siempre. Soy José Luna Méndez. Gracias y bienvenidos a este análisis que realizamos después de la mañanera que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, noche larga, porque hoy se dará el grito de independencia en este 212 aniversario de nuestra independencia de México. Así que hoy es noche larga. Esté al pendiente de nuestra programación porque le llevaremos muy de cerca las actividades de estas fiestas patrias. Principalmente el objetivo es dar a conocer y difundir la cultura y las tradiciones de nuestro querido México, que por cierto, ese sería el cuarto grito que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grito totalmente esperado por todo el pueblo mexicano después de que en 2 años consecutivos no se realizara una verbena tan grande debido al bicho. Hoy, por cuarta ocasión, el presidente realizará dicha actividad en Palacio Nacional, así que estaremos muy de cerca con esa cobertura. Y antes de iniciar con este análisis del día, le comento de nueva cuenta: el presidente hizo la invitación a comprar este cachito para el sorteo nacional que se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre, así que la invitación es para que compre usted su cachito. 500 pesos le vale para este gran sorteo especial 263, una bolsa de 240 millones de pesos que se van a repartir en diferentes premios. El objetivo es recaudar fondos para la presa Baluarte en Sinaloa, así que la invitación está hecha para que usted compre su cachito y sea el afortunado de ganar varios miles de pesos. Iniciamos con este análisis informativo que realizamos desde los estudios centrales de Sin Puntos ni Comas Informa, hoy en ausencia de nuestro compañero Carlos Hernández. Hoy, Carlos Antonio Alpizar Salazar, secretario general de Presidencia del Consejo de Judicatura Federal, informó de la liberación de 1,198 personas, en este caso reclusos, hasta septiembre. Entre ellos, 329 fue por preliberación, 40 por acuerdos reparatorios, 3 por criterios de oportunidad y 97 por medidas cautelares. En ese sentido, el funcionario aclaró que es un claro ejemplo que se está trabajando entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, respetando la plena autonomía e independencia de jueces y magistrados. Vamos a ver lo que sucedió desde Palacio Nacional. Buenos días tengan todos ustedes. Me permito dar a conocer por parte del Poder Judicial Federal personas que han sido liberadas, que fueron privadas de su libertad en el transcurso del mes de junio de este año al día de hoy del presente año, por parte del Poder Judicial Federal. Todas aquellas que han sido beneficiadas por preliberación son 329 personas, por acuerdos reparatorios 40, por suspensión condicional 137, por criterios de oportunidad 3, por medidas de cambio de medidas cautelares 97, las personas que fueron visitadas por el ministro presidente en Santa Marta, Catitla 5, y otras que han sido liberadas por no ejercicio de acción penal, sobreseimiento y detención ilegal. En total, da una suma de 1,198 personas liberadas, insisto, del mes de junio de este año al día de hoy. Como ven, este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados, y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes y sea hoy una realidad. A lo largo de la administración del presidente Arturo Saldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no solo privilegie a quienes más tienen. Seguimos teniendo una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes y cuyo único delito es la pobreza. Por ello,
seguiremos trabajando de manera conjunta y coordinada con el secretario de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para acercar la justicia a las personas más necesitadas y para los más pobres de nuestro país. Dentro de la mesa de coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Pública, hay una lista que se ha puesto a la mesa, que son alrededor de 2012 personas en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación, como lo antes mencionado. Así las cosas, como lo acaba de decir Carlos Antonio Alpizar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, hasta el día de hoy, hasta el mes de septiembre, son 1,198 personas que han conseguido su libertad. Y seguramente usted se preguntará, ¿debido a qué? Bueno, recuerde usted que en campaña el presidente López Obrador había prometido aplicar esta ley amnistía, que desde entonces generó gran polémica entre sus adversarios políticos, los cuales los acusaron de liberar a aquellos delincuentes de alta peligrosidad. Sin embargo, no es así. Estas liberaciones se dan, como lo acaba de explicar el funcionario, derivado a acuerdos reparatorios también por las medidas cautelares que les han aplicado. En este sentido, podríamos hablar de que esas personas que consiguieron esas medidas cautelares, que son 97 en esta cifra, hablamos que seguirán el procedimiento legal, pero bajo diferentes condiciones. Evidentemente, este reporte dará mucho de qué hablar, y principalmente entre los adversarios políticos y también líderes de opinión de nuestro México. Pero cabe señalar algo importante, una cifra, podríamos decir, desgarradora, y es que 587 personas han sido liberadas de estos 1,198, de las cuales en su momento fueron detenidas de manera ilegal y por ello hoy en día fueron liberadas. Así como lo escucha, así como lo dio a conocer el propio presidente del Consejo de la Judicatura Federal, así de claro está trabajando el gobierno, y lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente: la justicia tiene que llegar, pese y aunque sea tardada en México, porque lamentablemente ha defendido que algunos reclusos están purgando una pena, pero que hasta el día de hoy no les han dado sentencia, o son acusados de algún delito que no cometieron, y por ello y por ende las autoridades buscan indagar, buscan investigar, sobre todo para aquellos que fueron detenidos de manera arbitraria. Así las cosas, lo cierto es que esta ley amnistía está apenas dando frutos, así que ojalá y muy pronto se den mayores resultados. Lo cierto es que es un proceso alargado, no es que los elijan de Tin Marí, como la oposición seguramente lo va a exponer. Al contrario, son diferentes procesos que debe de seguir la autoridad. Mire lo importante y algo sin duda que no podemos pasar desapercibido, es que aquellos que pueden gozar de esa libertad son quienes por alguna situación fueron torturados para ser culpados posteriormente, y también de aquellos que llevan más de 65 años o tienen esa edad y siguen cumpliendo un delito. Bueno, estos también tienen la oportunidad de hacer esta solicitud ante las autoridades. Mismos van a avalar si son o no candidatos a recibir su libertad. Y también aquellos que llevan más de 10 años sin sentencia y que posiblemente fueron acusados de algún delito menor, es hora de ser liberados, pero esto bajo un proceso. Estos datos igual son apegados a los que dio a conocer la propia titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dio a conocer que a este 2022, desde que inició el periodo de Andrés Manuel López Obrador, han sido 2,685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios, a quienes ya se les logró dar su libertad porque, a decir de la funcionaria, solamente tenían delitos menores, delitos que no eran graves para la sociedad. Aquellos que ya lograron obtener su condición de libertad, ojalá y que actúen de buena manera,
porque si no la sociedad se los va a condenar. Continuamos con mayor información. Luego de que una diputada de Morena, y escúchelo muy bien, presentara una iniciativa para impedir a la Corte invalidar normas constitucionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no ha promovido ninguna iniciativa para dicho apartado, a comparación del actuar de los anteriores presidentes, que lo que hacían era por consigna. En ese apartado, AMLO aclaró que antes de ser presidente tenía detectados problemas en el Ejecutivo, Legislativo y también en el Poder Judicial, por lo cual decidió actuar, ya que en el periodo neoliberal hubo la venta de bienes a por mayor de la nación a los allegados de los políticos que gobernaron. Veamos lo que sucedió desde Palacio Nacional. Mire, nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito. Seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo, porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, diputados, senadores, pero en lo que corresponde al Poder Ejecutivo no se ha presentado ninguna iniciativa de reforma a la Constitución con ese propósito. Ya hemos explicado en otras ocasiones de cómo consideramos debemos de mantener un auténtico Estado de Derecho, que no existía, porque eso también suele olvidarse. Era un estado de chueco lo que había. El poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahora, tanto el Poder Legislativo, como es evidente, y el Poder Judicial actúan con independencia, con autonomía. Nosotros somos respetuosos de los otros dos poderes y no se actúa por consigna, no se dan órdenes. El presidente no es como antes o como actuaba el presidente en otros tiempos. No somos lo mismo, lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente. No somos lo mismo en relación a que hasta el día de hoy no ha buscado mandar, reprimir a los poderes, los cuales gozan de autonomía, aunque en ocasiones no le han servido de mucho al propio pueblo de México, y el propio presidente ha rechazado el actuar en diferentes ocasiones de los poderes. Y es que cabe señalar que luego de que la propia Corte pusiera en tela de juicio la prisión preventiva oficiosa, la cual buscaban desaparecer o modificar, porque a decir de los magistrados, violaban los derechos humanos de los delincuentes. Haga usted referencia a qué grado, a qué situación hacían semejanza estos jueces. Lo cierto es que después de todo no eliminaron la prisión preventiva oficiosa, la cual ponía en libertad a los delincuentes antes de llegar a la cárcel. Es decir, como ya se lo habíamos platicado, es decir, que antes de pisar la cárcel, él podía gozar de su libertad, porque efectivamente tendrían que investigar las autoridades para hacer respectivamente su detención. Así sucede la justicia en nuestro país. Lo cierto es que no se logró modificar esta prisión preventiva oficiosa, y con todo ello fue la morenista Reina Celeste
Asencio Ortega, quien planteó reformar el artículo 1 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución mexicana para limitar el poder político de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficiencia. Esto, como le comentaba, después de poner en tela de juicio la prisión preventiva oficiosa que fue implementada allá en el sexenio de Felipe Calderón y que en ese entonces nadie dijo nada, todos callaron, y hoy que el presidente les lo señaló de que en caso de que desapareciera iban a ser los culpables, fue una ola de críticas hacia el mandatario. Así las cosas, lo cierto es que la morenista busca que la Suprema Corte no ande metiendo solamente el pico y la pata donde se le pega su gana para reformar las leyes de nuestra Constitución. Lo cierto es que, como bien le señalaba usted, en los sexenios pasados hubo quienes sí reformaron a su antojo esa Constitución, las leyes a lo por mayor. Y un dato que posiblemente usted ya conoce, pero para que no se le olvide, es que fue con Enrique Peña Nieto el presidente que más reformó la Constitución mexicana, y fueron 147 modificaciones que se dieron durante su sexenio, mientras que con Calderón, Felipe Calderón, fueron 110. Así las cosas, así se daba, así se manipulaba. Hoy en día, hasta el día de hoy, no hemos conocido algún artículo que se haya modificado al 100%, al contrario, se han hecho modificaciones, pero siempre evaluando el beneficio del pueblo, como es, en este caso, la Guardia Nacional, la cual está a punto ya de ingresar y de reformarse los artículos para que ésta continúe en las calles ejerciendo tareas de seguridad para traer la paz en México. Así las cosas. Lo cierto es que el presidente dijo: no somos lo mismo, no he pedido que se reforme, se reprima a ningún poder de nuestro México. Continuamos. En el tema 3, López Obrador celebró y dijo sentirse muy contento con la votación de ayer que se dio en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con la racionalidad, el actuar pensante en la gente. Eso luego de que diputados avalaron que el ejército permanezca en las calles hasta el año 2028. En este apartado, el líder supremo de las Fuerzas Armadas precisó que se necesita que la Marina y el Ejército realicen labores de seguridad pública para garantizar la paz en México, pese a que de manera simplista se piensa que lo que se busca es militarizar al país, violando los derechos humanos como sucedió anteriormente en el sexenio de Felipe Calderón y otros más. Veamos lo que dijo el presidente desde Palacio Nacional. Es algo parecido en este caso. Por eso celebro la actitud de los legisladores y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las banderías partidistas y pongan por delante el interés de la gente, el interés del pueblo, del que haya seguridad, el que haya paz. Además, que no sean hipócritas, porque hay estados, 19 estados, donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y de Marina que policías municipales y estatales.
Y me llama también mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista de los que votan en contra. ¿Cómo es ese doble discurso? A ver, ayúdame. Con elementos de la defensa, con los elementos de Marina. Pero no quiero que sea legal. Yo espero que pues en el Senado se apruebe este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide la guardia. Es que el presidente hizo un llamado a los senadores para que aprueben y avalen que el ejército mexicano continúe en las calles hasta el 2028. De ser así, se va a buscar el adiestramiento y también el que los elementos conozcan de leyes y no violen los derechos humanos, como sucedió con la Policía Federal. Lamentable lo que sucede con aquellos diputados que se opusieron a que la Guardia Nacional haga acto de presencia en materia de seguridad, porque lamentablemente nuestro país aún padece en algunos estados la situación crítica de inseguridad y lamentable el actuar principalmente de los panistas, los cuales llevaron a las calles a los militares así, a la deriva, sin adiestramiento, sin conocer de su posicionamiento, de cómo iban a actuar ante el pueblo de México. Lo único que hicieron fue reprimir y atacar, ahora sí, a los cárteles, que si bien no era la manera estratégica, no era la manera ideal para contrarrestar el crimen organizado que padecía en ese entonces nuestro país. Y mire, con todo ello, el presidente hace una mención y recalca que es lamentable que hasta el día de hoy ningún gobernante se haya pronunciado sobre de aquellos diputados de sus estados, los cuales se han opuesto a que la Guardia Nacional permanezca y se integre a la Sedena. Algo que no podemos pasar desapercibido. ¿A qué le temen? Me pregunto yo. Y será porque hasta cuando llegue la Guardia Nacional a sus estados es cuando se van a poner a trabajar para su gente. Es la pregunta que yo les haría a estos gobernantes. ¿Cuándo se van a poner a trabajar los cuales tienen toda la autoridad y también toda la responsabilidad ante del gobierno federal de atender la seguridad de cada una de sus entidades federativas? Lo cierto es que hasta el día de hoy el hermano de Ricardo Monreal, quien es o se hace sentir el próximo encargado de la silla presidencial de Morena por el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, es quien se abstuvo a votar en las pasadas elecciones. En esa situación, el hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, es el único que se ha pronunciado a favor de la presencia de la Guardia Nacional en su estado. ¿Por qué? Por la ola de inseguridad que ha padecido Zacatecas y que, por cierto, el hermano se abstiene y, por cierto, con todo ello le generó una ola de críticas, una ola de comentarios negativos en contra del actuar de este político de Morena que sin duda, dice él, que fue por el bien del pueblo de México. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que falta aún la votación del Senado para que por fin la Guardia Nacional ya se integre a la Sedena y de esta manera se amplíen y se mejoren los trabajos de seguridad en todo el país. ¿Y a qué se refiere la Guardia Nacional o por qué debería de tomar el trabajo de las policías estatales y municipales? Bueno, la Guardia Nacional interviene cuando se lo piden, cuando el gobernador ya no sabe ni cómo atender el tema de inseguridad que padece sus pueblos, sus municipios, y es ahí cuando hace acto de presencia la Guardia Nacional para atender el tema de seguridad
Eso quiere decir que en algunos estados ya se han visto superados por la delincuencia y no pueden actuar de manera consecuente. Por ello es donde interviene la Guardia Nacional, la Sedena y, si es necesario, la propia Marina. Y miren lo que sucedió en Orizaba, en ese pueblo mágico de Veracruz, donde tuvieron que hacer acto de presencia todas las fuerzas federales derivado a un tiroteo que se realizó en calles céntricas de dicho pueblo mágico, donde afortunadamente no pasó a mayores y se logró, sí, detener a 2 presuntos delincuentes, y el saldo también fue de un delincuente acribillado después de esta disputa que se dio entre las Fuerzas Armadas y esos presuntos delincuentes, los cuales se estaban arraigando en ese pueblo mágico, y es ahí donde muchos dicen sí queremos la presencia de la Guardia Nacional en las calles para protegernos, no para violar los derechos humanos. Y de acuerdo con las últimas encuestas que ha dado a conocer el presidente, al menos el 80% de la población acepta la presencia de la Guardia Nacional en las calles. Eso quiere decir que hay buena aceptación por parte de los mexicanos, siempre y cuando no violen los derechos humanos. Ojalá y que esto sea pronto una realidad, porque lo que exige los mexicanos y el pueblo en general es tener una paz, vivir con tranquilidad en cada uno de sus lugares de orígenes. Continuamos con este último tema de la mañanera, sobre los festejos patrios que se darán y se celebrarán en esta noche. Le comento a usted, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el costo que tendrán los Tigres del Norte durante su presentación. Mismos van a amenizar esta noche del grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, cuyos costos, dijo el presidente, fueron compartidos con el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuyo evento será transmitido por las televisoras públicas. La sorpresa es que Televisa igualará acto de presencia en la transmisión del espectáculo musical. A su vez, Andrés Manuel López Obrador declaró haber pedido algunas canciones de sus favoritas a los internacionales Tigres del Norte. Veamos lo que sucedió desde Palacio Nacional. Cobraron y se va a informar, nos dividimos los gastos, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, y ellos aportaron, creo que contribuyeron con media hora más, y también se dieron derechos y se les agradece, y se agradece a las empresas productoras, porque es complejo, no solo es la presentación, esa se contrata y se presenta, pero la transmisión, por lo general, es de empresas, muchas veces extranjeras, y se habló con ellos y ayudaron, y una televisora, Televisa, va a tener una cobertura abierta, no creo que todo el concierto. Así es, ya está todo listo para la noche, para esta noche del grito de independencia en el 202 aniversario de nuestra independencia de México. Así las cosas, los festejos ya están todo listo para que arranque esta noche mexicana. Lo cierto es que después del protocolo oficial, el presidente por cuarta ocasión dará el grito de independencia. Después de 2 años de pandemia, afortunadamente habrá con la gente se va a reunir, habrá verbena popular en el Zócalo de la Ciudad de México, así que la invitación es para que usted siga la transmisión en vivo y en directo a través de Sin Puntos ni Comas Informa, y también
que se la pase de lo mejor, porque como lo ha dicho el mandatario, esos festejos suelen reunir a las familias, festejar lo orgulloso que somos mexicanos y también contribuir a una mejor sociedad, a una mejor, a un mejor vivir después de la pandemia. Lamentablemente, muchos de nuestros seres queridos cercanos partieron de esta tierra y hoy se da la oportunidad de reunirse de nueva cuenta para celebrar estas fechas tan importantes para nuestro país. Lo cierto es que después de todo, cuídese mucho, use las medidas higiénicas necesarias que aplican las autoridades para evitar contagios del bicho. Así que dentro de los invitados, como ya lo había dicho el presidente, será nada más y nada menos que José Alberto Mujica, expresidente de Uruguay, quien ya confirmó su asistencia para esta noche del grito. También Stella Morris, esposa de Julian Assange, igual hermano e hijo del creador de Wikileaks, quien se encuentra preso en Reino Unido. Este luchador social y también periodista que está en proceso de extradición a Estados Unidos. La familia estará presente en este grito de independencia. Por si fuera poco, también estará la hija de la hija de el Che Guevara, nada más y nada menos que Aida Guevara, y también Evo Morales, expresidente de Bolivia, mientras que el presidente hoy dio a conocer que la familia de Martin Luther King no hará acto de presencia por temas personales. Lo cierto es que ya está todo listo para que arranque esa celebración, ese cuarto grito que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar en sintonía de este espacio informativo. Yo me paso a despedir, esperando que se encuentre de lo mejor en este jueves 15 de septiembre. Hoy es noche larga, hoy es la noche del grito, mañana un aniversario más de la independencia de México. Gracias, yo me despido, soy José Luna Méndez, esperando que se encuentre de lo mejor, hoy en ausencia del compañero Carlos Hernández, quien celebrará igual, nos compartirá el acontecer de las tradiciones desde México. Hasta la próxima y recuerde que la verdad siempre sale a la luz, pese a quien le pese. Gracias, hasta la próxima. Suscríbete y dale like.